El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide oraciones por la paz. La guerra ha vuelto a estar de moda. Y también pide seguir el ejemplo de San Juan Bautista para no caer en las ilusiones pasajeras de éxito y de fama. Y afirma, la esperanza cristiana no conoce fin ni límite. El cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, evalúa la invitación de Donald Trump para participar en la Junta de Paz en Gaza. Obispos de Francia alzan la voz contra la eutanasia. Un sacrilegio. Se vandaliza una iglesia y se destruyen imágenes de Cristo y de la Virgen en Michoacán. La organización Open Doors afirma, los cristianos en Nicaragua están siendo cada vez más silenciados bajo la dictadura. Obispo de Minnesota pide al ICE priorizar la deportación de criminales graves y llama a frenar la confrontación. Y por último, los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia piden a las disidencias de la FARC respetar la vida humana. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana, queridos amigos, es un gusto estar con ustedes a través de la radio. Tenemos el gusto de acompañarle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Marisa, hola. Hola, ¿qué tal, Roberto? Y hola, ¿qué tal a nuestro querido y amable público? Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio a las noticias con información procedente de la sede apostólica para darle a conocer que el Papa León XIV pidió oraciones por la paz en un contexto internacional marcado por el resurgimiento de los conflictos armados, en el que subrayó, la guerra ha vuelto a estar de moda. Queridos hermanos y hermanas, recemos por la paz en un momento de la historia cada vez más marcado por la pérdida del valor de la dignidad humana y en el que la guerra ha vuelto a estar de moda, dijo el Santo Padre en el marco de su mensaje de saludo a los peregrinos de lengua portuguesa durante la audiencia general del pasado miércoles. Durante el rezo del Ángelus del domingo, el Santo Padre instó a rechazar las ilusiones pasajeras de éxito y de fama e invitó a seguir el ejemplo de San Juan Bautista, que reconoció su pequeñez ante Jesús y le dio espacio a su grandeza. Asomado al balcón de su estudio privado en el Palacio Apostólico, el pontífice dirigió una reflexión centrada en el pasaje del Evangelio de San Juan CFJN 1:29-34, en el que el Bautista reconoce en Jesús al Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recordó. El Papa también subrayó que Juan reconoce en Jesús el Salvador, proclama su divinidad y su misión al pueblo de Israel y luego se aparta una vez cumplida su tarea. El Papa León XIV se sumó a las oraciones de la Iglesia española por las víctimas del trágico accidente de tren sucedido en Adamuz, Córdoba, en España, tras el descarrilamiento y choque de dos convoyes de alta velocidad. El accidente, del que hasta el momento se han certificado 41 muertos y más de 150 heridos, se produjo en torno a las 19:45 horas del domingo 18 de enero, cuando 3 vagones de uno de los trenes descarrilaron chocando con el otro. León XIV recibió este lunes en el Vaticano a una delegación ecuménica de Finlandia, a cuyos integrantes recordó que la esperanza cristiana no reconoce fin ni límite. La audiencia se realizó en el Palacio Apostólico del Vaticano, en el marco de la fiesta de San Enrique, misionero y mártir de Finlandia. En ella participaron el arzobispo Tapio Luoma, primado de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, el arzobispo Elia, líder de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia, y Monseñor Raimo
Goyarola, el único obispo católico del país. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha indicado que la Santa Sede recibió una invitación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar en la Junta de Paz sobre Gaza y que actualmente se encuentra analizando la respuesta. También nosotros hemos recibido la invitación al Board of Peace para Gaza. El Papa la ha recibido y estamos viendo qué hacer, estamos profundizando. Creo que es una cuestión que exige un poco de tiempo para dar una respuesta, así lo dijo el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Los obispos de Francia han hecho público un comunicado en el que invitan a reflexionar sobre el sentido del cuidado, la solidaridad y la dignidad humana hasta los últimos momentos de la vida. En el contexto del debate nacional sobre un proyecto de ley de eutanasia que se estudia en el Senado, los prelados reiteran su profundo respeto por la dignidad humana y recuerdan que la Iglesia tiene una larga experiencia en el acompañamiento de enfermos y en escuchar la angustia de quienes temen el dolor, la soledad o la pérdida de control. En información procedente de la Tierra Santa, ahora le doy a conocer que el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, pidió que se encuentren soluciones pacíficas a lo que sucede estos días en Irán, donde ve el anhelo de su población a vivir en paz, justicia y dignidad. El 28 de diciembre de 2025 estallaron en la capital, Teherán, protestas de los iraníes a causa del aumento de los precios de productos básicos como el pollo y el aceite debido a la inflación. Con el paso de los días, las manifestaciones se han extendido a más de 180 ciudades. Estas protestas son consideradas las más fuertes que enfrenta la República Islámica desde que tomó el poder en 1979. Sin embargo, las autoridades han respondido con una represión que ha provocado más de 2.500 muertos, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos. La Secretaría General de las Instituciones Educativas Cristianas de Jerusalén han protestado contra las restricciones aplicadas por Israel a los permisos para los docentes que provienen del territorio palestino de Cisjordania. El organismo, que reúne a 2 escuelas privadas, calificó de arbitraria la decisión de no renovar los permisos de trabajo de 171 profesores, afectando a unos 10.000 alumnos. De acuerdo con el medio, el Ministerio de Educación israelí y la Municipalidad de Jerusalén clasifican a las escuelas cristianas como instituciones reconocidas pero no oficiales. A ellos asisten estudiantes palestinos, tanto cristianos como musulmanes, y siguen el currículo palestino, así como currículos internacionales, señaló. En otras noticias, le informamos que un total de 4.849 cristianos han sido asesinados por su fe en todo el mundo entre octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, 373 más que en el mismo periodo del año anterior, según la Lista Mundial de Persecución 2026, un informe anual que la organización Puertas Abiertas presentó y que clasifica a los países donde los cristianos sufren la persecución y la discriminación más extrema. Según se desprende del informe, en Nigeria siguen ocurriendo la mayoría de estos crímenes, habiendo sido responsable de 3.490 de asesinatos a cristianos, con un aumento respecto a los 3.100 del año anterior. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, confirmó que la Santa Sede intentó mediar para evitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. Habíamos intentado precisamente encontrar una solución que evitara cualquier derramamiento de sangre, tratando quizá de alcanzar un acuerdo incluso con Maduro y con otros exponentes del régimen, pero esto no fue posible, afirmó el purpurado ante los periodistas que le aguardaban en la iglesia Domus Mariae de Roma.
En otras noticias, le informo que el Papa León XIV ha nombrado al presbítero español Rafael Vázquez como nuevo consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso al inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El padre Vázquez es director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Ya estamos de regreso, queridos amigos radioescuchas, ahora para darle las noticias de lo que ha ocurrido en México y también en el continente americano. Sea usted nuevamente bienvenido a la información. Un joven destruyó imágenes de Cristo y de Nuestra Señora de los Dolores al interior de una parroquia en el municipio de Chavinda, en el estado de Michoacán. El agresor está en manos de las autoridades, mientras que el párroco de la iglesia calificó la agresión como una ofensa directa a nuestros símbolos sagrados. La profanación ocurrió en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio localizado en la región noroeste de Michoacán, en la diócesis de Zamora. De acuerdo con el párroco, el mayor daño lo sufrió la imagen de Cristo que estaba colocada en el presbítero, así como la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que es tradicionalmente sacada en procesión durante la Semana Santa. En una lamentable noticia referente a Nicaragua, le damos a conocer ahora que la organización Open Doors, o Puertas Abiertas, organización internacional dedicada a sostener a los cristianos que sufren discriminación y persecución en el mundo, denuncia en su informe de 2026 que los cristianos en Nicaragua están siendo cada vez más silenciados bajo la dictadura de Daniel Ortega y su mujer y copresidente Rosario Murillo. La organización Open Doors publicó su informe titulado World Watch List 2026, en el que consigna los 50 países del mundo en donde los cristianos sufren más persecución a causa de su fe. Los creyentes que alzan su voz contra el gobierno por cuestiones como violaciones de derechos humanos se han enfrentado a vigilancia, intimidación y encarcelamiento, señala el informe publicado. El obispo de Winona, Rochester, Monseñor Robert Byron, llamó a los funcionarios federales de inmigración a enfocarse a la deportación solo de criminales graves y al mismo tiempo exhortó a los manifestantes en Estados Unidos a cesar de inferir con la labor de los agentes migratorios. El llamado del obispo se produce en medio de una creciente tensión nacional a raíz de las deportaciones masivas y de la muerte de una ciudadana estadounidense en Minneapolis. El prelado hizo estas declaraciones mientras funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos continúan con deportaciones reforzadas de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país. En más de los Estados Unidos, mientras la Administración de Alimentos y Medicamentos continúa su revisión de la píldora abortiva mifepristona, los legisladores republicanos del país reiteran sus llamados a una regulación federal más estricta del fármaco. El Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, presidido por Bill Cassidy, senador republicano por Luisiana, celebró una audiencia sobre los fármacos. Los legisladores republicanos pidieron normas más estrictas, mientras que los demócratas abogaron por un fácil acceso a los medicamentos. Los obispos de Virginia en los Estados Unidos se manifestaron en contra de una enmienda al aborto que eliminaría las protecciones estatales para los fetos, calificando la medida de extrema. La Asamblea General de Virginia aprobó una propuesta de enmienda que añadiría al derecho fundamental al aborto de la Constitución de Virginia, si los votantes la aprueban este noviembre. Los obispos advirtieron que la enmienda pondría en grave peligro la ley de consentimiento parental de Virginia, las normas de salud y seguridad para las mujeres, la protección de la conciencia de los profesionales de la salud y las restricciones a los abortos financiados con fondos públicos.
En noticias de Colombia, los obispos de la Conferencia Episcopal del país llamaron a las disidencias de las FARC a respetar la vida humana en el departamento del Guaviare, luego que los enfrentamientos entre dos facciones armadas provocaran decenas de muertes. Resulta que el pasado viernes 16, hombres armados de las disidencias de alias Calarcá ingresaron al municipio El Retorno, donde se enfrentaron con las disidencias de alias Iván Mordisco con el objetivo de quitarles el control del territorio. El Ejército de Colombia informó que se recuperaron 26 cuerpos de guerrilleros que murieron durante los combates. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua en el exilio desde abril de 2019, celebró 41 años de haber sido ordenado sacerdote este 15 de enero. Por esa razón recibió diversas felicitaciones y agradecimientos por su valiente testimonio como promotor de la fe de la Iglesia Católica en Nicaragua. Felicidades, @Silvio J. Báez, por sus 41 años de ordenación sacerdotal este 15 de enero, entregados a Cristo y a su pueblo. Nicaragua le agradece por su corazón de pastor y por seguir siendo luz en esta noche oscura de nuestra historia. Que Dios le bendiga. Escribió desde el exilio en Miami el padre Edwin Roman, vicario parroquial de Santa Ágata, donde celebra misa los domingos el obispo Báez. En información procedente de Chile, le doy a conocer que la Capilla Santa Ana de la ciudad de La Serena fue consumida por el fuego luego de varios años de espera por su reconstrucción tras un incendio anterior ocurrido en 2019. En esta oportunidad, las llamas se desencadenaron pasado el mediodía del lunes y fueron controladas gracias al intenso trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes impidieron que el fuego se propagara a viviendas cercanas. Mientras se realizaban las tareas de emergencia, la estructura de la capilla cedió, haciendo colapsar la cúpula. El fuego destruyó los principales símbolos religiosos y gran parte de la estructura de madera. Así lo indicó el medio local Bio Bio. El santuario Santa Francisca Rubato de la ciudad de Montevideo en Uruguay fue blanco de delincuentes que llevaron imágenes de santos, placas conmemorativas y canillas de bronce. Los delincuentes ingresaron rompiendo un candado y dañando una reja para luego forzar una puerta de vidrio. Los efectivos policiales llegaron al lugar en el barrio Belvedere, donde la ausencia de cámaras de vigilancia internas hicieron un relevamiento de la zona para solicitar los registros de las cámaras pertenecientes al Ministerio del Interior. En noticias de México, el Papa León XIV ha aceptado la renuncia por edad de Monseñor Carlos Garfias Merlo como arzobispo de Morelia y nombró a su sucesor, el obispo misionero Monseñor José Armando Álvarez Cano, quien se desempeñaba hasta ahora como arzobispo coadjutor de Morelia, cargo para el que fue designado por el Papa Francisco el 25 de enero de 2025. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, al contar con derecho de sucesión, asumió de manera inmediata el gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Morelia. Y hasta aquí las noticias, usted ha quedado muy bien informado. Todavía tenemos algo más de información para usted. Para ello nos enlazamos con Radio Vaticana, la radio del Papa, para entregarle la crónica de la catequesis de Su Santidad el León XIV, con ocasión de la audiencia general del pasado miércoles. Esto dijo el Santo Padre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la constitución dogmática Dei Verbum. Hemos visto que Dios se revela y se comunica con nosotros, invitándonos al diálogo y a la comunión con Él. El mediador y la plenitud de la revelación es su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado. Es decir, Dios no nos ha transmitido solo ideas,
sino que Él mismo se ha hecho hombre compartiendo nuestra historia. En Cristo descubrimos nuestra verdad más profunda, nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso, entrando en relación con Él, podemos conocer al Padre en virtud de la acción del Espíritu Santo. Para conocer a Dios en Cristo, hemos de tener en cuenta su humanidad, el modo en el que vivió entre nosotros, sus obras y sus palabras. Así, conociéndolo a Él en profundidad, podremos ir descubriendo su manera de percibir y de habitar la realidad y tener sus mismos sentimientos, abandonándonos con confianza en su amor infinito. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para seguir conociendo a Jesús, revelador del Padre, por medio de la lectura orante del Evangelio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se desarrolló la audiencia general del pasado miércoles y también la catequesis del Papa, como él ya lo había dado a conocer anteriormente, catequesis centradas en los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II. Una última llamada para ir a España conmigo. Ya, en una semana más cerramos ya todas las inscripciones. Vamos a estar en España del 1 al 18 de marzo. Vamos a recorrer toda España. Catedrales, basílicas, monasterios, santuarios, conventos y también castillos, fortalezas, palacios, y además destacando y disfrutando la gastronomía española y los vinos de mesa de La Rioja y del Duero y de todas esas regiones. De cada región donde estén, que eso es lo más padre. La comida típica de cada región. En Valencia la paella, ¿no? En Oviedo ¿cómo se llama? Las alubias, ¿cómo se llama? Bueno, todo esto. Y va con nosotros un sacerdote como capellán del grupo, y también va Fernando Villalón, un erudito en Edad Media y en las monarquías españolas, para conocer nuestras raíces en España. Así que pues ya, llame cuanto antes al número 5555 59 27 92. Lo digo una vez más, 5555 59 27 92. Véngase conmigo, vamos a España del 1 al 18 de marzo. Ahora sí, es todo por ahora. Nos despedimos, Marisa, de nuestro amable público, y le recordamos que hemos tenido el gusto de servirle en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, y en estas voces que le informan Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Dios le guarde. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.